Atrapé a mi hermana mimada besándose con mi novio una semana antes de su boda. Se lo conté a su prometido. Pero él... Soy una mujer de 28 años y lo que estoy a punto de contar ha sacudido por completo mi vida. Todo gira en torno a mi hermana menor, Sara, de 26 años, y mi ahora exnovio, Tom, de 29. Todo esto ocurrió justo antes de la boda de Sara, convirtiendo lo que debería haber sido un evento familiar feliz en un doloroso y caótico desastre. Al principio, todo parecía normal. Sara estaba ocupada con los preparativos de su boda. Y yo estaba feliz por ella. Sin embargo, comencé a notar algo extraño en la forma en que interactuaba con Tom. Al principio, eran cosas sutiles. Como reír demasiado de sus bromas. Incluso cuando no eran graciosas. O tocarle el brazo durante las conversaciones. Lo ignoré pensando que solo estaba siendo amistosa. Pero con el tiempo su comportamiento se volvió más evidente. Buscaba excusas para estar cerca de Tom en las reuniones familiares. Siempre se sentaba junto a él o le pedía ayuda con tareas triviales relacionadas con la boda. Sus miradas duraban demasiado y sus visitas parecían un poco demasiado entusiastas. Comencé a sentirme incómoda y decidí hablar del tema con Tom. Una noche, después de una cena familiar en la que Sara había estado particularmente coqueta, lo mencioné. ¿Te diste cuenta de cómo se comportó Sara esta noche?, le pregunté. Él me miró, confundido, y dijo: ¿De qué hablas? Le expliqué sobre las risas, los toques y cómo parecía estar constantemente a su alrededor. Se encogió de hombros y dijo: Creo que estás exagerando. Probablemente solo está emocionada por la boda. Su respuesta no me dejó tranquila. No podía quitarme de encima la sensación de que algo no estaba bien. Aún así, intenté ignorarlo, con la esperanza de estar equivocada. Pero el comportamiento de Sara solo empeoró. Durante una barbacoa en casa de mis padres, me alejé por un momento y, al regresar, vi a Sara y a Tom hablando muy cerca, en voz baja. La forma en que ella lo miraba me revolvió el estómago. Cuando me vieron, rápidamente se separaron y Sara se alejó como si nada hubiera pasado. Esa noche, lo volví a mencionar con Tom. Él insistió en que solo estaban hablando de detalles de la boda y me acusó de estar viendo cosas donde no las había. Estás haciendo un drama de la nada, dijo. Visiblemente frustrado. Discutimos, dando vueltas en círculos. Él no veía mi punto de vista. Y yo no creía en su indiferencia. La tensión entre nosotros aumentó. Pero no podía dejarlo pasar. Decidí confrontar a Sara directamente. La llamé y le pedí que nos viéramos para tomar un café. Cuando nos sentamos, fui directa. Sara, necesito hablar contigo de algo. Ella me miró sorprendida. Le dije que había notado cómo actuaba alrededor de Tom y que eso me hacía sentir incómoda. De inmediato lo negó, riéndose y llamándome paranoica. Tom prácticamente es parte de la familia, dijo. Estás exagerando. No me di por vencida. Señalé los coqueteos, los toques innecesarios y como siempre encontraba razones para estar cerca de él. Su actitud cambió de negación a enojo. ¿De verdad eres tan insegura?, espetó. Me acusó de estar celosa y de inventar cosas. La conversación terminó con ella saliendo furiosa, dejándome llena de dudas. ¿De verdad estaba exagerando? Cuando llegué a casa, le conté a Tom sobre la confrontación. Estaba claramente molesto, diciendo que no debería haber hablado con Sara, especialmente tan cerca de su boda. Solo vas a empeorar las cosas, dijo. Su reacción solo añadió a mi frustración. ¿Entonces qué? ¿Solo debo ignorarlo?, pregunté. Él evitó responder directamente, diciendo que necesitábamos dejar que las cosas se calmaran. Los siguientes días fueron tensos. Sara dejó de hablarme por completo. Y mis padres, al notar la tensión, me llamaron para preguntar qué estaba pasando. Cuando intenté explicarles, se pusieron del lado de Sara, diciendo que estaba siendo ridícula. «Es tu hermana», dijo mi mamá. «Nunca haría algo así». Me sentí como si estuviera perdiendo la cabeza,
aislada y sin apoyo. Una semana antes de la boda de Sara, decidí visitar la casa de mis padres para intentar arreglar las cosas. Mientras me acercaba, escuché voces que venían del costado de la casa. Curiosa. Caminé hacia allí. Y lo que vi me dejó paralizada. Allí, ocultos detrás de unos arbustos, estaban Sara y Tom. Estaban envueltos en un beso apasionado, con los brazos de ella alrededor de su cuello y las manos de él en su cintura. Me congelé, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Después de unos momentos, encontré mi voz y grité: ¿Qué demonios está pasando? Ambos saltaron. Sus rostros una mezcla de sorpresa y culpa. Sara intentó decir algo, pero no quise escucharla. Son increíbles, dije con la voz temblorosa. Los dos. Tom tartamudeó. No es lo que parece. Sara empezó a llorar, diciendo: fue un error. No quise que esto pasara. Pero sus excusas no significaban nada para mí. Me di la vuelta y me fui, ignorando sus súplicas para que me detuviera. Subí a mi coche y conduje lejos, con lágrimas corriendo por mi rostro. Cuando llegué a casa, empaqué una maleta y le envié un mensaje a Tom. Hemos terminado. No me contactes de nuevo. Apagué mi teléfono y me fui. Necesitaba espacio para pensar, lejos de la traición y las mentiras. Me registré en un hotel en una ciudad cercana, sintiéndome completamente rota. Después de unos días de aislamiento, me di cuenta de que Mark, el prometido de Sara, merecía saber la verdad. Lo llamé y le conté todo. Al principio, estuvo en silencio. Y luego me agradeció por decirle. Necesito pensar en esto, dijo antes de colgar. Los días previos a la boda fueron inquietantemente silenciosos. Sara no intentó contactarme. Y mis padres dejaron de llamarme también. Solo podía asumir que Sara había convencido a todos de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, me preparé para la posibilidad de que Mark eligiera ignorar lo que le había contado y llevar a cabo la boda de todas formas. El día de la boda, me quedé en mi habitación de hotel, tratando de no pensar en lo que estaba ocurriendo. Esa tarde, mi prima Emma me llamó, su voz llena de urgencia. No vas a creer lo que acaba de pasar, dijo. Emma me explicó que, durante la ceremonia, cuando llegó el momento de los votos, Mark dio un paso al frente y anunció ante todos los presentes que no podía seguir adelante con la boda. Reveló que Sara lo había traicionado y que había devastado la vida de su hermana al involucrarse con su novio. Emma dijo que Sara se puso pálida y comenzó a llorar, mientras mis padres parecían completamente atónitos. Mark se disculpó con mis padres y los invitados, diciendo que no podía casarse con alguien que fuera capaz de algo tan engañoso. Luego, sin decir una palabra más, salió de la iglesia, dejando a Sara sola en el altar. Los invitados estaban en shock, y susurros llenaron el lugar mientras la gente trataba de entender lo que acababa de suceder. Mis padres siguieron a Mark, pero Sara se quedó allí, sollozando. Fue como una escena de película, dijo Emma. Todos están hablando de eso ahora. Escuché, atónita, mientras Emma continuaba. Tus padres están furiosos con Sara. Están exigiendo respuestas. Pero ella está demasiado alterada para decir algo coherente. Después de colgar, sentí una mezcla extraña de emociones. Había un cierto sentimiento de reivindicación al saber que la verdad había salido a la luz. Pero también una profunda tristeza por el caos y el dolor que esto había causado. Mi relación con Sara estaba destrozada. Y mi familia estaba en crisis. No era el desenlace que quería. Pero al menos ya no había más secretos. Cuando llegué a casa, empaqué mis cosas y le envié un mensaje de texto a Tom: hemos terminado. No vuelvas a contactarme. Luego apagué mi teléfono y me fui. Necesitaba espacio para pensar, lejos de la traición y las mentiras. Me registré en un hotel en una ciudad cercana, sintiéndome completamente rota. Después de unos días de aislamiento, me di cuenta de que Mark, el prometido de Sara,
Merecía saber la verdad. Lo llamé y le conté todo. Al principio. Permaneció en silencio y luego me agradeció por decírselo. Necesito pensar en esto, dijo antes de colgar. Los días previos a la boda fueron inquietantemente silenciosos. Sara no intentó contactarme y mis padres dejaron de llamarme también. Solo podía asumir que Sara había convencido a todos de seguir adelante como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, me preparé para la posibilidad de que Mark ignorara lo que le había contado y siguiera adelante con la boda. El día de la boda. Me quedé en mi habitación de hotel tratando de no pensar en lo que estaba sucediendo. Esa tarde, mi prima Emma me llamó. Su voz llena de urgencia. «No vas a creer lo que acaba de pasar», dijo. Emma explicó que durante la ceremonia, cuando llegó el momento de los votos, Mark dio un paso adelante y dijo a toda la congregación que no podía seguir con la boda. Reveló que Sara lo había traicionado y había devastado la vida de su hermana al involucrarse con su novio. Emma dijo que Sara se puso pálida y comenzó a llorar, mientras que mis padres parecían completamente atónitos. Mark se disculpó con mis padres y con los invitados, diciendo que no podía casarse con alguien capaz de hacer algo tan engañoso. Luego, sin decir una palabra más, salió de la iglesia dejando a Sara sola en el altar. Los invitados estaban conmocionados, y los murmullos llenaron la sala mientras la gente intentaba entender lo que acababa de suceder. Mis padres siguieron a Mark, pero Sara se quedó donde estaba, sollozando. Emma dijo que fue como una escena de película. ¿Todos están hablando de ello ahora?, escuché atónita mientras Emma continuaba. Tus padres están furiosos con Sara. Están exigiendo respuestas. Pero ella está demasiado alterada para decir algo coherente. Después de colgar, sentí una extraña mezcla de emociones. Había un sentido de reivindicación al saber que la verdad había salido a la luz, pero también una profunda tristeza por el caos y el dolor que todo esto había causado. Mi relación con Sara estaba destrozada, y mi familia estaba sumida en el caos. No era el desenlace que quería, pero al menos ya no había nada que ocultar. En los días posteriores, las consecuencias del desastre de la boda fueron inmensas. Mis padres estaban furiosos con Sara, y Mark se negó a contestar sus llamadas. Ella intentó ponerse en contacto conmigo varias veces, pero ignoré sus mensajes. No quería escuchar más excusas ni disculpas. La traición había sido demasiado profunda, y no estaba lista para perdonarla. Tom, por su parte, permaneció completamente en silencio. No intentó contactarme nuevamente, lo cual agradecí. Tampoco quería saber nada más de él. Me enfoqué en seguir adelante, aunque era difícil superar el dolor de lo sucedido. Finalmente, mis padres se pusieron en contacto conmigo queriendo hablar. Aún estaban tratando de entender cómo Sara había podido hacer algo tan cruel. Acepté reunirme con ellos, pero dejé claro que no hablaría con Sara en el futuro cercano. Cuando nos encontramos, mi madre estaba visiblemente alterada. No lo entiendo, dijo. ¿Cómo pudo hacerle esto a su propia hermana? No lo sé, respondí honestamente. Pero no importa. Ella tomó sus decisiones, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Mi padre asintió con solemnidad. Mark hizo lo correcto al alejarse, dijo. Ella se lo buscó. Aunque mis padres parecían estar de mi lado, aún había una tensión persistente. Querían que me reconciliara con Sara eventualmente, pero yo no estaba lista para eso. Necesitaba tiempo para sanar y reconstruir mi vida. Mark y yo seguimos en contacto brevemente después de todo lo que sucedió. Me agradeció por decirle la verdad y admitió que había sospechado del comportamiento de Sara, pero nunca imaginó que llegaría tan lejos. Dijo que estaba agradecido de haberlo descubierto antes de la boda y planeaba seguir adelante con su vida. En cuanto a Sara, continuó intentando contactarme, pero bloqueé su número. No podía lidiar con más drama ni manipulación. Me concentré en mí misma, apoyándome en mis amigos y en otros miembros de la familia para salir adelante. Poco a poco, empecé a sentirme como yo misma nuevamente. Han pasado unos meses desde la boda que nunca ocurrió, y ahora estoy en un lugar mucho mejor.
He cortado completamente los lazos con Sarah y Tom. Y comencé terapia para trabajar en la traición y los problemas de confianza. No ha sido fácil. Pero estoy aprendiendo a avanzar. Mirando hacia atrás. Estoy agradecida de haber confiado en mis instintos y de haberme defendido. Incluso cuando nadie más me creyó. Fue un viaje doloroso. Pero me enseñó la importancia de escuchar a mi intuición y valorar mi propia dignidad. Aunque tal vez nunca pueda reparar completamente mi relación con Sarah. Estoy en paz con las decisiones que tomé y los pasos que seguí para protegerme. Este capítulo de mi vida fue difícil. Pero estoy decidida a seguir adelante. Más fuerte y más sabia que antes. Historia 2. Mis padres fingieron una emergencia médica para robar el fondo de mi boda para la luna de miel del niño dorado. Así que, de forma secreta, conseguí. Siempre había sido una persona planificadora. No me refiero solo a los grandes eventos, era la forma en que abordaba todo. Hacía listas para todo. Organizaba todo y trabajaba metódicamente hacia cualquier objetivo. Así que, cuando mi prometido y yo comenzamos a planificar nuestra boda, no era solo una idea pasajera. Esto iba a ser la culminación de todo lo que había soñado durante años. Había ahorrado para este día desde que era un adolescente, a través de la universidad. Durante mi primer trabajo. Guardaba dinero. Sabiendo que algún día, esta sería la celebración de mi amor. No se trataba de la extravagancia. Aunque eso sería un agradable bono. Se trataba de honrar un vínculo. Un compromiso con alguien que pensé que sería mi futuro. Así que, cuando finalmente llegó el día, había acumulado $155,000 para el evento. Eso era suficiente para hacerlo realmente especial. Un evento del que se hablaría durante años. Esta iba a ser mi boda de ensueño. Pero mi sueño rápidamente se convirtió en una pesadilla en el momento en que mis padres entraron en escena. Debería haberlo visto venir. Debería haber sabido que en el momento en que comenzara a planificar mi boda, la disfunción de mi familia se interpondría en el camino. Siempre decían que yo era la responsable. La confiable. La que siempre pondría a la familia en primer lugar. Pero, a medida que crecí, aprendí que «la familia primero» era una frase que a menudo usaban para manipularme a hacer cosas que no quería hacer. Mis padres, especialmente mi madre, siempre trataban a mi hermano como si fuera el hijo dorado. Nunca lo dijeron directamente. Pero era obvio. Él era el que siempre admiraban. El que celebraban. El cuyas equivocaciones fácilmente se ignoraban. Mis padres actuaban como si él no pudiera hacer nada malo. Y yo debía estar siempre ahí para recoger los pedazos cuando las cosas iban mal en su vida. En ese momento, pensaba que había superado esa dinámica. Estaba lista para tener mi momento bajo el sol. Siempre había sido la buena. La hija confiable. Pero cuando llegó el momento de planificar la boda, quedó claro que ser buena y confiable ya no era suficiente. Todo comenzó sutilmente. Al principio, fueron solo pequeños comentarios de mi madre. Una observación casual aquí y allá sobre cómo mi hermano estaba pasando dificultades económicas. No le di mucha importancia. Estaba centrada en ultimar los detalles del lugar y elegir las flores correctas. Pero luego, solo unos meses antes de la boda, mi madre me llamó con una voz angustiada. «Querida, ha habido una emergencia», dijo, con la voz llena de preocupación. «La salud de tu padre, bueno, no está bien. Necesitamos asegurarnos de que todo esté cubierto. Y tu padre insiste en ser tratado en el mejor hospital». Me quedé en silencio. ¿Un hospital? ¿Qué estaba pasando? No tenía sentido. Mi padre siempre había estado saludable. Mis padres tenían poco más de 50 años. Pero no sabía de ningún problema de salud. Aún así, la voz de mi madre estaba llena de preocupación. Y yo confiaba demasiado. Acepté ayudar. Como siempre lo hacía cuando las cosas se complicaban en nuestra familia. Así me habían educado, poner a la familia por encima de todo. No dudé cuando dijo que necesitaba acceso al fondo de la boda. No sabemos cuánto costará esto. Había dicho. Pero es urgente. Y necesitamos estar preparados para cualquier cosa. Así que, de mala gana,
Entregué parte del dinero. $20.000. Luego $40.000. Luego más. Mientras me aseguraban que era para el tratamiento médico de mi padre. Pero a medida que pasaban los meses y no veía nada sobre la supuesta enfermedad de mi padre, ninguna visita al hospital. Ningún plan de tratamiento. Ninguna actualización sobre su salud, comencé a sospechar. Empecé a investigar la situación por mi cuenta, llamando al médico de mi padre y a su asistente personal. No había ningún registro de que lo hubieran ingresado en algún hospital. No había ninguna emergencia. No había ninguna enfermedad. El sentimiento de hundimiento en mi estómago me golpeó como una ola. Mi madre había mentido. ¿Pero por qué? ¿Para qué necesitarían el dinero? No tardé mucho en descubrirlo. Una noche, cuando llegué a casa del trabajo, mi hermano y mis padres estaban reunidos en la sala de estar. Mi hermano, el hijo dorado, estaba sentado en una nueva silla de cuero, sonriendo como un gato Cheshire. Sentí que mi corazón caía hasta el estómago. Al entrar, mi madre se levantó y rápidamente se acercó a mí. Querida, lo siento mucho, pero las cosas se han complicado con la salud de tu padre, dijo. Aunque ya conocía la verdad. Ya no le creía. ¿Qué está pasando realmente?, pregunté. Mi voz firme a pesar de la ira que comenzaba a subir. ¿Dónde está el dinero? ¿Mamá? Ella vaciló por un momento antes de intentar cambiar de tema. Pero no la dejé. Entonces lo vi, mi hermano tenía un reloj nuevo. Uno ridículamente caro que solo podría describirse como un derroche extravagante. Mi corazón latía con fuerza. Y sentí el golpe de la realización. Todo se trataba de él. Siempre había sido todo sobre él. El fondo de la boda no era para salvar a mi padre ni para pagar ningún tratamiento médico. Se había utilizado para la luna de miel de mi hermano, para unas vacaciones de lujo que había planeado. Para un viaje lujoso por Europa que esperaban cubrir con ese dinero. La traición me cortó más profundo de lo que podía haber imaginado. Y justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar. Lo hicieron. Mi madre. Al ver la expresión en mi rostro. Finalmente lo admitió todo. Tu hermano se merece lo mejor. Él lo necesita. Y no sabíamos a quién más recurrir. No queríamos cargarte con esto. Pero siempre has sido tan responsable. No quería poner todo este estrés sobre ti. Pensamos que podríamos solucionarlo. Eso fue todo. Me habían traicionado. Usando el dinero de mi boda para la luna de miel de mi hermano. Y todo mientras me habían hecho creer que mi padre estaba enfermo. Mis manos temblaban de rabia. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pensaron que no lo notaría? Por más que quisiera gritar. Desahogarme. Mantuve la calma. Respiré profundamente. Tratando de controlar la furia que burbujeaba dentro de mí. Y entonces. Tomé una decisión. Recuperaría mi dinero. Y tomaría control de mi boda. Mi vida y mi futuro. Me lo habían quitado todo. Y ahora era el momento de recuperarlo. Pero no me detendría ahí. Me aseguraría de que entendieran las consecuencias de sus acciones. La situación había alcanzado su punto de ebullición. Y ya no podía ignorar la sensación de desconfianza que me comía por dentro. El dinero. Las mentiras. La traición. Todo había ido acumulándose hasta este momento. Siempre me había enorgullecido de ser la responsable. La que mantenía todo en orden. Pero ahora. Mi familia había destruido eso. Y era el momento de recuperar el control. Pasé los siguientes días planeando. Sabía que tenía que ser meticulosa. Calmada y deliberada. Ya había puesto en marcha las bases para mi venganza. Pero aún había algunos pasos clave que debía ejecutar. No solo iba a recuperar el dinero. No los dejaría irse impunes. Tenía que asegurarme de que comprendieran el precio de su traición. Lo primero que hice fue contactar a mi planificadora de bodas. Mi boda soñada. La que había estado planeando durante años. Ya no iba a suceder de la manera que lo había imaginado. No se trataba solo del dinero. Que me habían quitado. Sino de la confianza.
El amor. El respeto que ellos habían destruido tan fríamente. Necesitaba redirigir mis esfuerzos. Cambiar mis planes. Necesitaba que mi boda fuera una declaración. Llamé a mi prometido, quien hasta ese momento no estaba al tanto de la situación. Siempre habíamos sido abiertos el uno con el otro. Pero cuando mi familia llamó pidiendo los fondos y diciéndole sobre la emergencia de mi padre, yo había mantenido los detalles en secreto, sin saber cómo decírselo sin que se convirtiera en una discusión. Pero ahora, ya no podía seguir ocultándolo. Vi la incredulidad en sus ojos cuando le conté todo. Observé cómo su rostro se retorcía en shock, decepción y luego ira. Siempre había sido una persona calmada. Pero incluso él sabía que esto era demasiado. A medida que pasaban los días, mi mente volvía al dinero. $155.000. Desaparecidos. No podía creerlo. Toda mi vida había ahorrado y trabajado por este momento, creyendo que era para algo que simbolizaría la felicidad de mi futuro. Y en su lugar, se había usado para financiar la luna de miel de mi hermano, quien ni siquiera apreciaba el sacrificio que mis padres habían hecho por él. La traición tenía que tener consecuencias. Y yo tenía que hacer que las sintieran. Sabía exactamente cómo lo haría. La noche antes de mi boda, hice una llamada a mi abogado. Tenía un plan que les quitaría todo a mis padres, su comodidad, su seguridad. Tenía derecho a hacerlo. Mi dinero me había sido robado. Y ellos necesitaban pagar. Mi abogado estuvo de acuerdo en que la situación merecía un conflicto legal. Así que seguimos adelante con el primer paso. No iba a darme por vencida. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró con mensajes de mi familia. Todos preguntaban sobre la boda. Y parecían extrañamente ajenos al hecho de que me habían traicionado. Mi mamá me envió un mensaje preguntando si ya tenía todo listo. Como si todo estuviera bien. Era casi ridículo. No tenía ni idea de lo que se venía. Respondí a mis padres con un mensaje que había estado redactando en mi cabeza durante horas. Era breve. Directo al punto. Y sin lugar a dudas claro. Hoy me caso. Pero no como lo planeasteis. Nunca os perdonaré por lo que habéis hecho. Habéis tomado todo por lo que he trabajado y lo habéis utilizado para satisfacer vuestros deseos egoístas. Pero hoy, todo esto termina. ¿No volveréis a saber de mí? No era una amenaza. Era una declaración de hechos. Había terminado. No más juegos. No más pretensiones. No iba a dejar que siguieran usándome como su muleta emocional y financiera. La boda que siguió no fue nada como mi familia había esperado. Mi prometido y yo celebramos la ceremonia en un lugar pequeño e íntimo. Un lugar tranquilo que habíamos descubierto en un viaje juntos años atrás. Fue privada. Con solo nuestros amigos más cercanos y algunos miembros de la familia que me habían apoyado a lo largo del camino. No queríamos el gran espectáculo que se había planeado durante meses. Este era nuestro día. Bajo nuestros propios términos. Los votos que intercambiamos fueron sencillos. Pero significaron todo. Prometimos honrar la felicidad del otro y, sobre todo, prometimos protegernos mutuamente del mundo. Fue entonces cuando me di cuenta de que todo lo que pensaba que quería, el dinero, la gran boda, era tan irrelevante en el gran esquema de las cosas. Todo lo que realmente quería era ser feliz. El resto del día se pasó celebrando de una manera que nunca pensé que sería posible. No nos distrajeron los dramas de mi familia, que trató de llamarnos y enviarnos mensajes repetidamente. En su lugar, nos centramos en nosotros y en la vida que teníamos por delante. No iba a dejar que arruinaran este momento. Pero aún no había terminado. Aún quedaba el asunto de lo que venía después. Tan pronto como la boda terminó, me puse a trabajar. Ya había contactado a mi abogado. Y les di instrucciones para seguir adelante con la acción legal para recuperar mis fondos y hacer que mis padres fueran responsables. No solo los iba a llevar a juicio. Los iba a arruinar. Me habían hecho esto. Y ahora enfrentarían las consecuencias de sus acciones. Unas semanas después, recibí la noticia. El tribunal falló a mi favor.
Mis padres fueron obligados a devolver cada centavo. Más intereses. Y debido a sus acciones, enfrentaron multas considerables. No tuvieron más opción que vender sus activos, incluida la casa que siempre habían ostentado como su símbolo de éxito. Fue una victoria amarga. Verlos perderlo todo fue satisfactorio. Pero no tan dulce como pensaba que sería. Pero yo estaba libre. Libre de la culpa, la manipulación y el peso agobiante de su control. Ya no tenía que cargar con el peso de los errores de mi familia. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de recuperar mi vida. Ya no necesitaba su aprobación, su dinero ni su consentimiento. Lo que tenía era mío. Y lo iba a proteger. Después del fallo judicial, las cosas no se calmaron de inmediato. Aunque la victoria legal se sintió como un peso levantado de mis hombros, el costo emocional estaba lejos de haberse terminado. El dinero, la casa, la vergüenza, no solo se trataba de la restitución financiera. Se trataba de los años de manipulación, de negligencia y de darme cuenta de que las personas que se suponía debían amarme y protegerme me habían traicionado sin pensarlo ni una vez. Pasé las siguientes semanas reflexionando. A menudo hasta altas horas de la noche, cuando todo lo demás estaba en silencio. Mis pensamientos eran un caos. Y había una tormenta constante en mi interior. Siempre había creído en la familia, en el concepto de amor incondicional. Pero al mirar todo lo que había pasado, tuve que aceptar que la verdad era diferente. Ya no eran mi familia. No de la manera que importaba. Mi verdadera familia ahora eran las personas que me habían apoyado a través de todo, mis amigos. Mi prometido. Las personas que no me habían abandonado cuando más los necesitaba. Aún así, la finalización de todo dolía. El saber que nunca podría volver a ese lugar. Que nunca podría ser la persona que ellos esperaban que fuera. Me dejó con una sensación extraña de vacío. No hubo cierre. No hubo disculpas. Mis padres nunca vinieron a mí. Ni siquiera después de que todo les fuera quitado. Simplemente desaparecieron de mi vida. Como si nunca hubieran importado. Al principio fue difícil. Tratando de encontrar mi nuevo ritmo sin el constante tira y afloja emocional de sus expectativas. Durante años, había dejado que sus opiniones dictaran mis decisiones. Cada paso que daba era medido. Calculado. Basado en lo que ellos pensarían o cómo reaccionarían. Ahora, estaba libre de eso. Y se sentía a la vez emocionante y aterrador. Pasé los siguientes meses sumergiéndome en el trabajo y en mi relación. Estaba decidida a crear una vida que realmente fuera mía. Nada de manipulación. Nada de pretender ser alguien que no era. Comencé a trabajar con un asesor financiero para manejar mejor mi nueva independencia financiera, asegurándome de invertir sabiamente y de prepararme para un futuro estable. Y luego estaba mi matrimonio. Mi relación con mi prometido se profundizó. Aunque de una manera diferente a antes. Siempre nos habíamos amado. Pero ahora había una comprensión silenciosa entre nosotros que iba más allá de las palabras. Él había sido mi ancla durante todo esto. Aunque no había entendido completamente lo que estaba pasando. Pero ahora lo veía todo. Veía mis heridas, mis cicatrices. Y se mantenía a mi lado de una manera en que nadie más lo había hecho. El camino no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que dudé de mí misma. Cuando pensaba en la familia que había perdido. Y me preguntaba si habría alguna forma de haber salvado algo de ella. Pero cada vez que consideraba ponerme en contacto con ellos, recordaba por qué los había cortado en primer lugar. No habían luchado por mí. No me habían valorado. Me habían usado como un medio para un fin. Una herramienta para sus propios deseos egoístas. Y fue entonces cuando lo entendí completamente. No podía regresar. No porque estuviera enojada. No por el dolor o la traición. Sino porque la persona que había sido antes, la que siempre intentaba complacerlos, ya no existía. Me había convertido en alguien más fuerte. Alguien que conocía su valor. Pasaron los meses. Y el costo emocional comenzó a desvanecerse. Comencé a vivir sin la constante ansiedad de sus expectativas.
Estaba construyendo un futuro. Ladrillo a ladrillo. Bajo mis propios términos. Era difícil creer que el día que temía, el día en que ya no tendría familia, ya había llegado. Pero ya había terminado. Y ya no temía al futuro. Luego. Un día. De repente. Recibí un mensaje. Era de mi hermano. Era extraño. No habíamos hablado desde todo lo que había pasado. Él se había puesto del lado de mis padres cuando pidieron el dinero para su luna de miel. No quería leerlo. Pero la curiosidad pudo más. Y lo abrí. El mensaje era simple. Solo unas líneas. Sé que cometí errores. Y lo siento por lo que pasó. Lo siento por haber sido parte del problema. Si estás dispuesta. Me gustaría hablar. Tal vez podamos arreglar esto. Me senté allí durante mucho tiempo. Mirando el mensaje. Era la primera señal de humildad que había visto de él. La primera señal de que tal vez. Solo tal vez. Se había dado cuenta de hasta dónde había llegado. Pero no sabía qué sentir. ¿Estaba lista para perdonarlo? Estaba dispuesta a dejarlo volver. Aunque fuera sincero. Durante días. Pensé en ello. Me di cuenta de que la única manera en que sabría la verdad era dar un paso hacia adelante. No se trataba de reabrir viejas heridas. No se trataba de reavivar una falsa sensación de familia. Se trataba de entender si había espacio en mi vida para alguien que me había hecho daño. Si podía encontrar en mí misma la capacidad de ofrecer redención. Pensé en la persona que me había convertido desde que todo esto comenzó. Pensé en cuánto había cambiado. En cómo había aprendido a confiar en mí misma y en mis propios instintos. Y me di cuenta de que tal vez. Solo tal vez. Podría ofrecer la misma oportunidad a mi hermano, ver si él también había crecido. No sabía qué depararía el futuro. Ni si alguna vez me reconciliaría realmente con mi familia. Pero lo que sí sabía era que había recorrido un largo camino. Me había defendido a mí misma. Había luchado por mi felicidad. Y finalmente había recuperado el control de mi vida. Y tal vez esa fue la lección más importante de todas. No necesitas la aprobación de nadie. Ni siquiera de tu familia. Para definir tu valor. Solo necesitas confiar en ti misma. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like, comentar qué opinas y activar la campanita para más historias. Que tengas un excelente día.